Pensando un poco el título va a ser acerquémoste a Jesús. Llevemos a ese amigo a Jesús. Y vamos a leer en Marcos 2. Me decía hace un rato Erika, estamos con Marcos. La semana pasada Lucas predicó de Marcos, ayer también con los jóvenes. Brenda compartió Marcos y mañana y seguimos con Marcos. ¿Eh? Al fin. Me pueden decir que estamos como aprendiendo Marcos. Bueno, voy. Sí, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué hablaste así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Por qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Y hablando de Marcos, ¿no? Marcos, si bien es el segundo libro en el Nuevo Testamento, es el primero que se escribió Marcos. Marcos es un libro dinámico, cortito, que nos enseña a través de cosas cotidianas, ¿no? Sobre todo de la fe, ¿no? Y vaya, en esta historia si habría fe, ¿no? Y en el pasaje anterior de Marcos, en el pasaje anterior a este, del versículo 35 en adelante, se le acerca a Jesús un paralítico y Jesús lo sana. Y de ahí en adelante, gracias a eso, se extiende mucho la fama de Jesús y se le complica acercarse a Capernaum, a una ciudad, ¿no? A un lugar abierto. Por eso dice acá que vuelve Jesús, ¿no? Vuelve Jesús a Capernaum, ¿no? Después de un tiempito vuelve. Y en eso que la fama se extendió, hablaban mucho de Jesús, ¿no? De todo lo que está pasando, venía predicando en sinagogas, venía sanando enfermos, liberando demonios. Y por eso dice, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él le predicaba la palabra. Qué impresionante, ¿no? Cuánta gente yendo a ver a Jesús por lo que había escuchado, por lo que habían compartido, por ahí algunos con él. Y dice, entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico, 4 amigos, ¿no? En otras versiones dice 4 amigos. Y como no podían acercarlo a Jesús
no podían entrar a la casa, ¿no? Porque le iban a llevar el paralítico a Jesús, a la casa. Como no podían entrar por la multitud de gente, dice, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Yo estuve como investigando un poquito sobre cómo eran los techos para que lo puedan abrir. Imagino que subieron por una escalera o además de esos 4 alguien los ayudó y los techos eran de vigas de madera, eran hechos con hojas de palmera, palos y barro, ¿no? Entonces tuvieron que subir, no solamente agarrar a la persona para que no se lastimara, no se cayera, no le pasara nada, sino que abrir, correr barro, correr hoja de palmera. Qué laburo, ¿no? Qué laburo que hicieron para acercar a Jesús, ¿no? Y yo pensaba un poco en esto, que traía o con lo que comencé, en esta pregunta de aquellos que acercamos o aquellos que nos acercan a Jesús, lo hacemos con esa alegría, con ese esfuerzo, con ese... Yo me acuerdo que Brenda sobre todo me mandaba mensajes todos los sábados para la reunión de jóvenes. Yo trabajaba en el Parque Rodó, imagínense, a las 7 de la tarde, allá en invierno o en verano con un frío, con mucho calor, y Brenda con el mensajito, yo... No puedo, Brenda. Otra vez Brenda. No sé si habrá, ¿no? Si hubo algún techo que abrir, por ahí que sí, insistir, espérate muchacho. Y Brenda insistía, ¿no? Gracias a Dios que insistió. Y dice que la fe de sus amigos hizo que Jesús le dijera al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y esos amigos que confiaban en Jesús, que no sé si habían tenido un encuentro con Él o no, si también eran perdonados de su pecado, pero que nos perdone el pecado, el Señor nos libera, ¿no? Nos libera de tantas cosas. Ayer hablábamos con adolescentes, ahí charlando estábamos con Lucas, estábamos con... Que el Señor nos perdone de pecado, nos libera de tantas cosas y nos da una vida, nos transforma, ¿no? Una vida tan linda. ¿Qué dice? Porque dice en el 6, estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿No? Y ahí, acá dice los maestros de la ley, pero por ahí eran todos los que estaban ahí un poco pensando, no sé si con mala intención como con ellos, pero dice pensaba, ¿no? Si será que no dicen estaban hablando, dice pensaban. El Señor sabe lo que pensamos, sabe aquello en lo que estamos, y por ahí, no sé si con esa intención, pero no era lo normal que viniera una persona, ¿no? Acá con el diario del lunes, y gracias a Dios, y hoy después de saber que el Señor murió por nosotros, sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, pero por ahí que aparezca una persona en ese tiempo para aquellas personas y diga, te perdono de tus pecados, no era lo normal, ¿no? Lo normal que era para perdonarse de un pecado era la ceremonia, era sacrificar un animalito, todo eso para todos era como algo no atípico. Y cuando pensaban esto, deberían ir a esto, ¿no? O sea, si una persona piensa esto, dice esto, es porque era el hijo de Dios, era el Hijo del Hombre, ¿no? Dice, ¿por qué él que escuchaba su pensamiento o que entendía cuál era su pensamiento, decía, ¿por qué razonan así? ¿Qué más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados son perdonados? O decirte, levántate, toma tu camilla y anda, porque el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y acá quería ver como un contraste, ¿no? En la historia. Cuando los amigos llevan al paralítico a Jesús,
solamente con fe y buena disposición, llevarlo a Jesús hace que Él se pueda levantar después. Él va acostado y se levanta. Y Jesús, gracias a Jesús, Él se levanta y se va, ¿no? Pensando que muchos, no obviamente físicamente, pero no caminábamos bien ante Jesús. No caminábamos de la manera que debemos caminar, ¿no? Y cuando sabemos que el Señor nos hace caminar de forma correcta, nos hace caminar con fe, nos transforma, nosotros estamos de una manera y Jesús nos da sentido. Yo imagino que el paralítico antes de ese momento se podía sentir inútil, podría sentir que era una carga para otros, se podía sentir solo, no era como hoy que hay, ¿no? Hoy hay BPS, hoy hay MIDE, si alguien está así es ayudado, si alguien está así hay subsidio, hay, no sé, camionetas. Ayer Lucas nos contaba que había una camioneta para personas que tienen pensión y que hay camionetas para ayudar, para ir a buscarlo, para llevarlos a hacer terapia. No había nada de eso. Imagínense la transformación total de la vida de esta persona. Y así, de esa manera, de esa misma manera es para nosotros. De esa misma manera. Yo este pasaje lo voy a compartir una vuelta y quedo en el debe, porque a veces uno vive en la dinámica, ¿no?, de laburo, familia, y cada vez que leo este pasaje digo, ¿y mis amigos? ¿Hicieron esto conmigo? ¿Y yo y mis amigos? ¿Cuántos amigos me gustaría que estén acá conmigo? Y pensaba en los lectores, ¿no? En los lectores de aquel momento también, ¿no? Porque es que esas personas, qué asombrado que estaban de muchas cosas, ¿no? Yo me ponía a pensar en las personas que estaban fuera, que son nombradas como muchedumbre, ¿no? Veían a 4 personas traer a uno de la forma que lo trajeron, de la forma que lo sacaron a Jesús, y había como primero asombrarse de eso, ¿no? Todo lo que hace, wow, todo lo que hace por acercar a esta persona, a este hombre, que hasta ahí estaba enseñando la palabra de Dios, que hasta ahí era como un maestro de la ley, que hasta ahí era alguien, si bien lo conocían y por todo lo que decían de Jesús se acercó toda esa gente, hasta ahí era alguien que enseñaba. Y el asombro de esas personas era impresionante, ¿no? Pensamos que no era como ir a ver un cantante, era ver a alguien que podía cubrir o por lo menos satisfacer todas nuestras necesidades, pero no quería quedarse en eso. Porque si no le podía haber dicho, levántate y andá nomás, ya te curé. No, Jesús quiere vida plena para nosotros. Jesús quiere que vivamos en libertad, quiere que vivamos como a Dios le agrada, quiere que amemos a nuestro prójimo, quiere una transformación integral, no quiere solamente que nosotros nos animemos solamente, ¿no? Obviamente que quiere que pidamos sanación, que pidamos, que oremos por nuestros amigos, ¿no? Qué lindo saber que hoy Alejandra estuvo acá, que estuvo orando y me decía, ay, qué nervios, ¿no? Después de todo lo que pasó. Y bueno, en la muchedumbre, en ese asombro, pensar en ello, ¿no? Cuando vemos cosas maravillosas que hacen los amigos por otros, cuando vemos que las oraciones son escuchadas. Y pensaba en los amigos, ¿no? Y hoy mencionaba a Brenda, mencionaba a Javier, mencionaba... ¿Cuánto hacemos por nuestros amigos? ¿Qué disposición tenemos? Y por ahí en realidad debemos, no solamente cuando leer este pasaje, sino orar seguido por nuestros amigos, por aquellos que nos gustaría que estén cerca, amigos, compañeros de trabajo, familia que aún no nos acompaña, no solamente no nos acompaña acá, sino nos acompaña en la fe. ¿Cuánto debemos orar? ¿Qué estamos haciendo? Si estamos
queriendo comprometernos con esto. Y como iglesia también, ¿qué estamos haciendo como sociedad, no? Si ahora recordando, y la mencioné hace un ratito, esto que pasó hace unos días con Valentina, con esta muchacha, ¿no? Si le hubieran hablado, si le habláramos a nuestros amigos, si le habláramos a nuestros hijos, si criáramos a nuestros hijos, ¿no? Yo pensaba en los padres de ellos, ¿no? Si criáramos a nuestros hijos diferente, como a Dios le agrada, como quiere que nuestros hijos se lleven unos con otros, con sus amigos, como el noviazgo, hubiera sido totalmente distinto, yo estoy seguro. Y en ese sentido creo que hay que cambiar tanto y pensarnos tanto para adentro en qué podemos hacer, y por ahí me quedo corto en la pregunta, ¿no? No sé, por ahí la pregunta puede ser otra. Por ahí pensar muchas cosas, en qué podamos ayudar en lo barrial, pero yo quiero que llegue el amor de Dios a todos. Cuando veo esa muerte, cuando veo cosas que pasan así, que digo, si hubiera conocido al Señor, si hubiera tenido esos amigos que tuve yo, qué diferente hubiera sido todo, ¿no? No pasarían todas esas cosas que están pasando. Y Dios nos enseña que nos perdona, que nos sana, que vivamos así, ¿no? Haciéndole saber al resto lo que quiere Él para nosotros, que nos perdona de pecado, que quiere para nosotros una vida distinta. Entonces, querer acercarlo a Él y querer tener esa vida, venir acá los domingos, y no solo los domingos, relacionarnos como nos relacionamos nosotros. Y esa familia en Cristo que todos decimos que tenemos, pero eso es una familia de verdad porque nos cuidamos, nos queremos, preguntamos uno por otro. Y si nos pasa como a los maestros que nos cuesta entender a veces, ¿no? Yo mencionaba hoy esto porque no era habitual que... Y para muchos de ellos no era fácil entender, porque siempre, por ahí no era fácil entender por algunos de ellos, cambiar toda su estructura, toda su cabeza, toda la vida, pensar de una forma. Es más, muchos esperaban otro Jesús, otro Mesías, un libertador, un David, un guerrero. Y a veces capaz que nos cuesta a nosotros, por la forma de pensarnos también, ¿no? Con respecto a lo que leemos de la Biblia, y a veces pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé sensibilidad para con nuestros amigos, para las cosas que pasan y nos enteramos, para esto, para siempre querer acercar a nuestros seres queridos, nuestros amigos, que de cierta forma son paralíticos cuando no estamos cerca del Señor. Cuando no tenemos nuestro encuentro con Jesús son paralíticos. Hemos sido paralíticos nosotros antes del Señor y son paralíticos. Porque ninguno de ellos había hablado de la muchedumbre, solo pensaba. Pero fíjense que cuando termina el pasaje dice, además de que se levantó, tomó su camilla esta persona y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos todos los que estaban ahí, se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Pensaban cosas que no estaban buenas, pensaban cosas de Jesús que no estaban buenas, pero cuando tenemos un encuentro con Él personalmente, cuando vemos las cosas que le pasan al resto con Jesús, cuando nos cuentan cómo el Señor ha cambiado sus vidas, las personas se maravillan, alaban al Señor. Las personas se maravillan cuando contamos cómo ha cuidado a Alejandra, cómo ha cuidado a su familia. La persona, espero que se maravillen cuando les cuento cómo el Señor ha cambiado mi vida. Hubo un antes y un después desde que empecé a venir a la iglesia, y hoy
no solo cuando empecé a venir a la iglesia, porque yo fui de chiquito a una iglesia. Me fui, ayer le contaba a los adolescentes, a la edad de los adolescentes, que hoy contaban que en la adolescencia muchos creyeron, yo qué sé que la adolescencia, no sé si escribí, pero me fui. Y volví acá de grande, gracias a amigos, y me acuerdo que en un campamento de 2012, me acuerdo que trabajaba en el Parque Rodó y arreglé para ese fin de semana, que era aparte de vacaciones de julio, había un campamento de jóvenes. Hoy estamos diferenciados por edad, pero ahí entraban todos, y estuvo Pablo y Marianela predicando, y si por ahí puedo decir un día, porque en realidad yo he visto un proceso divino en el que el Señor me ha transformado y me transforma todos los días. Tengo cosas que pedirle al Señor que cambie de mí. En julio de ese año, del 2012, yo volví al Señor. Hoy pensaba, ¿por qué me fui? Perdón, Señor, porque estuve ahí cerquita tuyo y me fui. Y desde ese día en adelante el Señor ha transformado mi vida. He empezado a caminar distinto. He empezado a sentirme útil, encontré sentido en mi vida y me bendijo con esta familia hermosa y en Jesús y con mi familia, y me bendijo con tantas cosas que ahora me acordaba que mi padre, como les comenté la vez pasada, me había dicho que quería venir y no lo vi en toda la semana. Miren si me debo que no fui en toda la semana a decirle: viejo, ¿querés ir hoy conmigo? Hoy, por ejemplo. Entonces, no solamente todo lo que estamos acá, y yo primero me llevo este compromiso de querer acercar gente a Dios, de querer acercar a mi familia y de querer acercar a muchos amigos. Así que estoy muy agradecido por poder compartir de su palabra, poder compartir de su amor, y voy a orar por esto. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos, Padre, por tu amor hacia nosotros. Te alabamos por tu enseñanza, por lo que podemos aprender de tu palabra, pero sobre todo, Señor, por la sensibilidad que nos das tú, por la forma en la que transformas nuestra vida, por el poder que nos das de querer hacer, por el poder que les das a nuestros amigos, Señor, de querer acercarnos, por el poder y la motivación que nos das a nosotros de querer acercar a otros. Te pido perdón si a veces no tenemos esa motivación para hacerlo. Te pido, Señor, que tú nos des la sabiduría, la motivación, la concretud y el corazón y el amor para hacerlo. Gracias, Señor, por todo lo que estamos aquí hoy. Gracias, Padre, por todo lo que están en casa. Bendecido sea, Señor, que podamos salir hoy pensando: voy a ir a decirle a mi padre, voy a ir a decirle a mi hermano. ¿Cuándo vas conmigo, Señor? ¿Cuándo vas conmigo a la iglesia, que es una excusa para acercarte a ti, Señor? Para que te conozca y para que entienda de tu amor, y que entienda y vea de verdad la diferencia entre vivir sin tu amor y con tu amor, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.